La fuente del conocimiento, educación, sabiduría y aprendizaje. Hola a todos, hoy vamos a hacer un viaje, y no uno cualquiera. Nos vamos a ir 4000 años atrás en el tiempo para desentrañar una de las historias, yo diría, más influyentes de la humanidad. Es una historia que arranca con un solo hombre y que a día de hoy da forma a la vida de miles y miles de millones de personas. Y todo arranca, en realidad, con una pregunta bastante potente. ¿Qué puede conectar a más de la mitad de la gente que vive en el planeta? Pues la respuesta no es un país, ni una ideología moderna, no, nada de eso. Se trata de una raíz espiritual común que se hunde en el tiempo, hasta la mismísima Edad del Bronce. A ver, para entenderlo bien, vamos a usar una imagen que creo que funciona genial. La de una semilla que con el tiempo se convierte en un árbol enorme con 3 grandes ramas. Todo, absolutamente todo, empieza con esa semilla, la semilla del monoteísmo. Y claro, para encontrarla, tenemos que saber quién la plantó. Venga, pues vamos a ello. Hay que imaginarse la escena. Estamos en Oriente Medio sobre el año 2000 a.C. En ese mundo la gente adoraba a muchísimos dioses, ¿no? Estaba el dios del sol, la diosa de la cosecha, lo normal. Y de repente, en medio de todo eso, un hombre llega con una idea que es una auténtica revolución. La creencia en un único Dios, uno solo. Y ese hombre, claro, es Abraham. Se le considera el padre espiritual de esta idea tan potente, el gran patriarca. Es la figura central, la raíz misma de la que va a brotar todo lo que viene después. Y es que, fíjate, justo aquí, en el mismo origen, en la propia familia de Abraham, ya encontramos la primera gran separación. La tradición nos cuenta que tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Y es a partir de ellos que nuestro árbol, este árbol espiritual, empieza a sacar sus primeras ramas, a dividirse en caminos diferentes. Bueno, pues vamos a seguirle la pista a esa primera gran rama que crece del árbol. Nos metemos de lleno en las raíces antiquísimas del judaísmo, que fue, de las 3, la primera en tomar forma como una religión consolidada. Aquí se ve muy bien cómo se va forjando una identidad a lo largo de los siglos, poco a poco. Todo arranca con la formación de las 12 tribus de Israel, que vienen de los descendientes de Jacob. Luego llega un momento que es un antes y un después, Moisés, el Éxodo y la entrega de la Torá. Ojo, que este es el texto sagrado que se convierte en la columna vertebral de su fe y de su ley. Y para rematar, esa identidad se consolida del todo con un reino unificado, con los famosos reyes David y Salomón. Y es precisamente con Salomón cuando se construye el primer templo de Jerusalén. Y esto, de verdad, es un hito. Porque no era un edificio y ya está, ¿qué va? Era el corazón físico y espiritual del judaísmo, el punto de encuentro, por así decirlo, entre Dios y su pueblo. Pero en el 586 a.C. todo se viene abajo. El templo es destruido por los invasores babilonios. Imaginen el golpe, es una catástrofe total. De repente se quedan sin su centro de culto físico. Y esto obliga a la fe a reinventarse, a evolucionar. Es el inicio del exilio, pero también es el nacimiento de un judaísmo que ahora se centra más en el texto, en la sinagoga, y esa transformación, al final, fue lo que aseguró que sobreviviera. Ahora damos un salto de varios siglos, pero sin movernos de sitio, porque en esta misma tierra va a brotar una nueva rama, y lo hace directamente del tronco de la tradición judía. Venga, nos plantamos en la Judea del siglo I. En ese ambiente, con el Imperio Romano dominando la zona, aparece un predicador judío. Su nombre, Jesús. Y tanto su mensaje como su vida van a ser la chispa que encienda un nuevo movimiento, uno que literalmente cambiaría el curso de la historia. Y así es como nace el cristianismo. A ver, el punto clave, la gran diferencia es esta. Sus seguidores no solo ven en Jesús a un profeta más, no, ellos creen que es el Mesías que la tradición judía llevaba tanto tiempo esperando. Y es precisamente esa creencia lo que marca la diferencia y lo convierte en una fe nueva. Y justo mientras este nuevo movimiento va creciendo, el pueblo judío sufre otra tragedia inmensa. En el año 70, los romanos vuelven a destruir el templo, el segundo templo. Esto provoca lo que se conoce como la Gran Diáspora, o sea, la dispersión del pueblo judío por todo el mundo. Y este evento tiene una doble consecuencia. Por un lado, consolida esa evolución del judaísmo de la que hablábamos, y por otro, paradójicamente, crea un caldo de cultivo perfecto para que el cristianismo, que era muy joven, se pudiera expandir. Pasamos ahora a unos 200 años más tarde, y aquí llega un giro de guión total. El emperador Constantino publica el Edicto de Milán, y con este simple acto el cristianismo pasa de ser un grupo perseguido, a veces hasta la muerte, a ser una religión legal y, con el tiempo, la religión dominante del Imperio Romano. El cambio es sencillamente espectacular. Pero el árbol no ha dejado de crecer.
Ni mucho menos. Varios siglos después nos vamos a la península arábiga porque allí va a surgir la tercera y la última de las grandes ramas abrahámicas, el Islam. Estamos en el siglo VII. Un comerciante de la ciudad de la Meca, que se llama Mahoma, empieza a recibir lo que él describe como una serie de revelaciones divinas. Y justo ahí, en ese momento, está el origen del Islam. Bueno, el Islam, que por cierto significa sumisión a Dios, se basa por completo en las enseñanzas del Corán. Este es el libro sagrado donde se recogen todas esas revelaciones. Y lo interesante es que reafirma ese monoteísmo estricto de Abraham y además reconoce a profetas anteriores, como Moisés o como Jesús. Cuando Mahoma muere en el año 632, el Islam empieza a expandirse a una velocidad que es de verdad asombrosa. Pero claro, enseguida surge una pregunta fundamental. ¿Y ahora quién lidera la comunidad? Pues esa disputa, esa simple pregunta sobre quién debía ser el sucesor, es lo que provoca la gran división del Islam en sus dos ramas principales, los suníes y los chiíes. Una separación que ha marcado su historia y que, sigue muy presente hoy en día. Vale, pues ya tenemos las tres grandes ramas del árbol bien establecidas. A partir de aquí, la historia se convierte en una de interacción entre ellas. Y es una historia muy compleja, con momentos de una convivencia cultural y científica que fue increíble, pero también, como no, con épocas de conflictos muy, muy profundos. Si echamos un vistazo a la historia, vemos momentos que fueron totalmente decisivos. Hay periodos de conflicto abierto entre las ramas, como las cruzadas, que enfrentaron durante siglos a potencias cristianas y musulmanas. Pero también hay divisiones internas, dentro de una misma rama, como la Reforma Protestante, que partió en dos al cristianismo occidental. Y si saltamos ya al siglo XX, la fundación del Estado de Israel es un hito histórico para el pueblo judío y a la vez se convierte en un punto clave de la geopolítica mundial hasta hoy. Y con toda esa mochila histórica, con todo ese bagaje, aterrizamos en nuestros días. La pregunta es clara: ¿cuál es el legado de este árbol de 4000 años en pleno siglo XXI? A ver, los números aquí son bastante elocuentes. El cristianismo y el islam son, de lejos, las dos religiones con más seguidores del mundo. El judaísmo, aunque en números mucho menor, tiene una influencia histórica y cultural que es, sencillamente, incalculable. Es que si hacemos la suma, estamos hablando de más de 4.200 millones de personas. Pensemos un momento en esa cifra. Más de la mitad de la humanidad sigue una tradición que, de un modo u otro, se remonta hasta Abraham. El impacto es que es monumental, no hay otra palabra. Y yo creo que esta es la idea con la que nos tenemos que quedar. De un solo ancestro, hace 4000 años, nacieron tradiciones que comparten una misma raíz, pero que luego, cada una, desarrolló sus propias interpretaciones, sus propios textos, sus propios caminos. Es una historia de unidad y de diversidad, todo a la vez. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para reflexionar. Después de 4000 años de historia compartida, con sus conflictos y su convivencia, ¿de qué manera va a dar forma a nuestro futuro colectivo esta herencia tan potente? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, me temo, la seguimos escribiendo entre todos, cada día. La fuente del conocimiento, educación, sabiduría y aprendizaje.